De verdad que muy encantada de poder compartir con ustedes un poco de lo que es mi día a día, mi trabajo emocional, prácticamente con niños y adolescentes. Y es precisamente, pues, como parte de la psicología, trabajar el tema emocional. Cómo resolver situaciones conflictivas manteniendo el control de las emociones. Y antes de iniciar con este tema, quisiera compartir con ustedes una historia que en lo particular me agradó muchísimo cuando la vi y en lo que estaba buscando material para poder dirigir esta presentación, encontré esto como, wow, esto es precisamente lo que necesito. Esta historia se llama El elefante en la habitación. Quizás muchos de ustedes ya la hayan escuchado, pero me permiten por favor compartirla. Corría el año de 1814 cuando Iván Krylov, un poeta y escritor ruso, publicó una fábula titulada El hombre inquisitivo. En ella se refería a un hombre que recorría un museo y notaba todo tipo de pequeños detalles, pero asombrosamente no percibió un elefante. Les comparto que cuando leía la historia a uno de mis pacientes niños y le decía de este elefante que no era percibido en esa habitación, él se quedó como que, ¿cómo no van a ver un elefante en una habitación? O sea, causaría desastres. Y yo, exactamente, causaría muchos desastres, pero sigamos escuchando un poco. Aquella interesante idea no murió allí, porque mucho después Dostoyevsky la retomó en su novela Los endemoniados, cuando escribió que uno de sus personajes, Belinsky, era como el hombre inquisitivo de Krylov, que no se dio cuenta del elefante en el museo. Más tarde, Twain, quien perfiló mejor el concepto en El robo del elefante blanco, haciendo referencia a la ineptitud y a la falta de lógica que subyace al comportamiento, o a ese tipo de comportamiento, como hacerse de la vista gorda, diría uno. Siguió esta historia y más tarde The New York Times recogió la frase que luego pasó a convertirse en una expresión popular, que se utilizaba para referirse a algo obvio que pasaba desapercibido o de lo que nadie quiere hacerse cargo. La expresión indica una verdad evidente que es ignorada, aunque también puede tratarse de un problema que nadie quiere discutir o un riesgo que nadie está dispuesto a asumir. Ya vamos viendo como por dónde va la cosa. Y es que la mayoría de las personas piensan que si tuviesen un elefante en su habitación, lo notarían inmediatamente. Sin embargo, no siempre es así, sobre todo en el escurridizo terreno de las relaciones interpersonales. Y le hablo un poco de algunos ejemplos. Por ejemplo, una enfermedad grave o terminal de un amigo. Muy comúnmente cuando pasan estas situaciones o cuando hay estas noticias un poco tristes, un poco lamentables, sobre todo entre amigos o entre conocidos, solemos mucho como no hablar del tema para no herir susceptibilidades. Entonces, este amigo cercano de antes, a quien se le descubrió alguna enfermedad, no se siente muy apoyado por el hecho de que no se quiere tocar del tema cuando pues se está hablando. Otra de las formas que pasa o que está el elefante en la habitación es cuando es en las relaciones de pareja. Y en este sentido, pues en el terreno de lo que son las relaciones amorosas o relaciones de pareja, cuando dice uno que la liga no estira más, es difícil que uno de los dos como que acceda a hablar del tema, a decir, bueno, esto no funcionó o vamos a tomar decisiones. Precisamente cuesta mucho por el hecho de no verse o no quedar como la persona culpable de.
Otro de los ejemplos es aquellos padres cuyos hijos tienen algún problema, sobre todo problemas a nivel de neurodesarrollo, patologías como el autismo, sobre todo también problemas de conducta, el hecho de que papá o mamá se pongan de acuerdo para tomar decisiones en relación a la disciplina o a tomar decisiones en relación a su hijo, cuesta, ¿no? Y entonces como cuesta, no lo tocamos. Vamos a dejarlo allí mientras y vamos a ver qué pasa. También pasa en las relaciones sociales, sobre todo cuando hay un tema racial, el tema religioso, temas tabúes como lo son la homosexualidad, también el estigma de lo que es la salud mental, las enfermedades mentales, son cosas que usualmente tienden como a dejarse allí como bajo la tela, ¿no? Y lo otro son las percepciones a nivel laboral, pues que no nos caiga algún compañero, que no veamos que se desempeña bien, por el simple hecho de que, bueno, pues algo siempre tenemos que estar o tomar en cuenta que ese algo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese algo que no nos agrada, que nos incomoda, que no nos gusta? Porque probablemente esa sea una proyección que yo estoy haciendo hacia la otra persona. Usualmente es esa incomodidad que sentimos a veces, que no sabemos de dónde sale, tiene que ver muchísimo a veces con nosotros mismos. Mientras más grande sea el elefante, mayor será nuestra tendencia a ignorarlo. Cualquier problema puede convertirse en un elefante en la habitación si no lo abordamos y preferimos ignorarlo. Puede tratarse de un asunto delicado que podría herir la sensibilidad de los demás, o un gran problema que no sabemos cómo solucionar, o un conflicto que demanda correr un riesgo que no estamos dispuestos a asumir. Es como de repente el hecho de tener que asumir una responsabilidad importante cuesta mucho, obviamente, porque nos desgasta también y involucra también tomar decisiones. Y que después con esas decisiones podemos vernos cuestionados. Mi pregunta es la siguiente, con todo lo que ya hemos hablado hasta aquí, es si tendremos algún elefante en su habitación. Y yo les dejo de tarea, como psicóloga pura de niños y adolescentes, les dejo una tarea. De repente toman un papelito, un bolígrafo, un lápiz, y hagan el ejercicio de dibujar elefantes. Ya, unos dirán, bueno, yo no sé dibujar elefantes, de a milagro sé hacer la bolita y los palitos del dibujo de la figura humana. Sin embargo, pues eso también es un mecanismo de defensa. No dibuje el elefante como tal, dibuje bolas. Pero la idea está en dibujar, en ponerlo, en poner las cosas en papel, que aguanta bastante, y ponerle esos nombres de esos elefantes que usted tiene en su habitación, en su vida, como usted le quiera llamar. Es un ejercicio bastante práctico y sencillo. Para poder de alguna manera trabajar en el terreno de lo que son conflictos, en lo que es la persona como tal, se hace necesario, imprescindible, conocernos a nosotros mismos, saber quién en realidad somos. Sí, nos conocemos en el espejo, a veces no nos gustamos físicamente. Sin embargo, esto va mucho más allá. Y esto me hizo acordar mucho de la película, quien no la vio, Alicia en el País de las Maravillas, cuando esta oruga le pregunta a Alicia, ¿quién eres tú? Ya no lo sé, he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Y eso nos pasa muchísimo a nosotros, sobre todo porque vamos cambiando, vamos subiendo a etapas de acuerdo a la madurez, y cada etapa significa obviamente compromisos, significa responsabilidad,
significa dejar cosas y tomar cosas nuevas. También significan decidir y esas cosas obviamente cuestan. En el proceso de conocernos a nosotros mismos, tenemos que aprender a ser muy abiertos para aceptar todas nuestras reacciones emocionales, aunque no nos gusten. Me parece gracioso, y lo incluí en mi presentación, esta frase o esta parte de las caricaturas de Mafalda que dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente. Es más, desde hoy mismo la pondré en práctica. Sí, señor, le contesta Felipe. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y a saber cómo soy yo realmente. Todo emocionado, ¿no? Esto nos pasa mucho cuando nos vemos en el espejo. Pero cuando miramos muy adentro, pero muy adentro, Dios mío, ¿y si no me gusto? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas cosas de nosotros no nos gustan. Y es precisamente eso que no nos gusta con lo que tenemos que lidiar, lo que tenemos de alguna manera que trabajar, como quien dice, meterle mente. Si quiero conocer algo de mí mismo, mis necesidades, mi autoimagen, mi sensibilidad, mi programación psicológica, mis valores que están tan arraigados al sistema de crianza, debo escuchar muy sensitivamente mis emociones. Las personas solo son conscientes de una pequeña parte de ellas. Y esto se debe a un mecanismo de defensa llamado represión. Que de niño nos los enseñan muchísimo o lo aprendemos. Por ejemplo, este niño que se cae en la bicicleta y le dicen, no, no llore, que no pasa nada. Se cayó, se golpeó y obviamente le duele. O si no, de repente, bueno, como yo escucharon mi hoja de vida, soy del interior, de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, y se daba mucho esto de que si un niño se caía o si el niño lloraba o si le pegaban y lloraba, se decía mucho como que no llore porque los hombres no lloran, ¿no? Entonces, estas frases o estas etiquetas o, o estas cosas que de alguna manera se proyectaban hacia uno que era muy pequeño, se quedan en nosotros y obviamente nosotros vamos reforzando mucho más esos mecanismos de defensa. ¿Y defensa por qué? Y es increíble, ¿no? Que se llamen mecanismos de defensa y la mayor parte que utilizamos esos mecanismos de defensa lo utilizamos para defendernos de nosotros mismos. Muchos sentimientos y emociones no se platican. Y esto pasa por muchas y por varias razones, pero yo les voy a decir dos. La primera, por la duda de si los demás nos podrán entender. Y la segunda es por el temor de que si lo que yo digo, lo que yo confieso, puede ser utilizado en mi contra. Nadie puede causar emociones en los demás, aunque nos sentimos obviamente mejor culpando a los demás de nuestras emociones, como viendo la paja en el ojo ajeno. Tú no me puedes hacer nada, solamente tú puedes estimular o tú puedes despertar las emociones que tengo dentro de mí. Estimulas o despiertas, no me causas. Causar, cuando me refiero a causar, me refiero a que si yo pienso que tú me hiciste enojar, te echaré la culpa y el problema a ti. Así me voy enojado, sin aprender absolutamente nada de mí y pensando que tú estás en el error porque tú me hiciste enojar a mí. Cuando hablo de estimular, se refiere a que yo acepto que los demás solo pueden estimular las emociones que yo tengo latentes o adormecidas en mí, que ya están, que siempre han estado. Cuando salgan esas emociones, podré aprender algo de mí mismo. ¿Por qué sentí tanto miedo por eso que escuché en las noticias? ¿O por qué sentí tanto miedo cuando escuché de la enfermedad o de la situación tan negativa que está pasando tal persona? ¿Por qué me asusté con ese comentario que oí? ¿O por qué me enojé? Suele mucho enojarse uno por este comentario que yo oí, ¿no?
En cada sentimiento y emoción se da una breve revelación de lo que hay dentro de mí. Y es muy importante caer en cuenta de que cada reacción emocional nos está diciendo algo de nosotros mismos. En esta situación de crisis, que el mundo no se esperaba para nada, eh, aunque yo les confieso que yo me lo esperaba porque yo soy muy creyente en Dios y siempre la Biblia decía como que vendrá el tiempo en que, entonces uno como que, no, eso no va a pasar, ¿no? Y entonces llegó el tiempo en que. Y bueno, la pandemia, el confinamiento, obviamente ha generado mucho miedo, miedo que obviamente también crea mucha incertidumbre, ¿ya? Mucho temor, muchos trastornos del sueño, muchas dificultades para adaptarse, estrés crónico, y que todas estas cosas están relacionadas obviamente con este sentimiento o estas pérdidas, pérdidas relacionales, materiales, pérdidas del funcionamiento, ¿ok? Y que debajo de toda esta situación que estamos viviendo, es muy, pero muy importante, se hace imprescindible trabajar con una palabra, empatía, ¿ya? La empatía es esta capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona y saber o entender por lo que está pasando. Obviamente no es fácil si todo el mundo estamos bajo el paraguas de la pandemia y de que todos hemos sufrido pérdidas y de que todos en algún momento hemos tenido esta incertidumbre por qué va a pasar, ¿ya? Muchos de nosotros, pues, muchas personas han perdido sus trabajos, otros los han mantenido, muchos siguieron estudiando, otros pues no están estudiando y otros pues les tocó estar en el modo supervivencia. Y por eso es que es muy importante estar en contacto con nosotros mismos, darnos espacio para reconocer cómo nosotros nos sentimos, escuchar nuestro pensamiento y evaluar este cambio que hay en nuestra conducta. Nosotros más que nadie nos conocemos y nos tenemos que conocer para poder amarnos, porque no amamos aquello que no conocemos. Entonces, en esta búsqueda de sentirnos bien, y obviamente el sentirnos bien también es proyectarnos bien y estar bien con la otra persona, es importante evaluar estos cambios en nuestra conducta. ¿Qué cosas nos hacen diferentes? Les quisiera también comentar de un experimento que se hizo y de por qué no es una buena idea ignorar el elefante en la habitación. Así que si usted está pensando ignorar este elefante o este problema que hay en su vida, todos los tenemos, es muy importante pues que medite bien si prefiere dejarlo ahí esperando o usted lo atiende, ¿no? Dice que una serie de experimentos muy interesantes llevados a cabo sobre los prejuicios raciales arrojan luz sobre el fenómeno del elefante en la habitación. En estos estudios se apreció que cuando las personas intentan usar palabras políticamente correctas o lo que el otro quiere escuchar, lo que yo pienso que el otro quiere escuchar, para no ofender a alguien por el color de su piel o grupo étnico, pueden ser percibidas como más frías, como distantes, poco empáticas y hasta más racistas. El problema es que esas personas pretenden activar conscientemente lo que se le llama como ceguera al color. Por ello, solo provoca el efecto contrario, activando aún más los estereotipos raciales. Entonces se ven obligados a luchar contra esos perjuicios y buscar las palabras correctas, las cuales les genera una gran ansiedad, que termina haciéndoles parecer menos auténticos y más racistas. De esa forma, evitar el elefante en la habitación refuerza la existencia de ese conflicto que ya tienen, un conflicto bastante interno. Porque pasa algo, negar la realidad no hará que desaparezca. No es como chasquear los dedos, ¿no? Cuando existe un problema o un conflicto de base,
si no se soluciona y se buscan sus causas, es probable que termine creciendo y creciendo y creciendo y generando a su vez nuevas dificultades. Por tanto, mientras más tarde se aborde el problema, más difícil será solucionarlo, ya que mayores son sus ramificaciones. El árbol que tiene raíces y obviamente raíces muy profundas, pues sigue tirando ramas. Después a veces se enferman. Debemos tener presentes que evitar al elefante en la habitación suele ser un proceso que demanda un gran esfuerzo cognitivo y emocional. Y aquí vemos la cantidad de consultas a nivel de medicina general, sobre todo de estas personas que van por situaciones de gastrointestinales, por dolores de cabeza, por una serie de afecciones físicas a que en psicología se le llaman psicosomáticas, enfermedades psicosomáticas, porque prácticamente son producidas por todo este estrés y toda esta incertidumbre y todo esto que vivimos en una crisis. La represión de ciertos contenidos, sobre todo cuando son emocionalmente significativos, provoca un gran desgaste que termina pasando factura a nivel psicológico. ¿Cuántas veces a veces no nos hemos sentido agotados, como que a veces uno dice como me siento agotado mentalmente? Y pasa mucho en el terreno de las relaciones interpersonales. O sea, lidiar con personas no es nada fácil. Es por eso que los psicólogos obligatoriamente tenemos que ir a terapia, para no mezclar lo del otro con uno mismo, o lo de uno mismo no mezclarlo con lo otro, ¿no? Entonces, eh, para no sentir ese agotamiento mental, pues es necesario evaluarse, mirarse, algo que se le llama mirar hacia adentro, ¿no? Introspección. Les voy a hablar de algunos tips para sacar el elefante de la habitación. Y hay muchos otros que ustedes quizás han adoptado, pero que definitivamente, pues, si les ayudó a salir de algún conflicto, de crisis, de problemas, obviamente y si se sienten a gusto es porque obviamente han hecho las cosas bien. Es muy importante escoger el momento adecuado. No todos estamos listos para abordar un tema específico. Y yo creo que también tenemos que ser empáticos con el tiempo, con el espacio y con la disposición de la otra persona. Obviamente sin darle largas, pero sí, pues, tratar de buscar ese momento para abordar un tema específico, que lo que va a ayudar es a resolver ese conflicto. Lo otro es calibra tus expectativas y ármate de paciencia. Y aquí pues no hay que esperar mucho del otro. Probablemente muchos utilicen mecanismos de defensa. Así es que si los utilizan, obviamente, como la proyección, como la negación o la represión, obviamente hay que estar preparados para poder asimilar eso que genera el otro en mí, ¿ya? Sé honesto y habla desde el corazón. Con esto no nos vamos a ir al sincericidio, pero sí es importante ser transparente, genuino, cuando uno habla de una situación sin darle vueltas al asunto y sin buscar palabras. Rebuscar palabras a veces lo que busca es como agrandar el problema y también presta mucho para malinterpretaciones. Recurrir al sentido del humor. Bueno, ¿quién no lo ha utilizado ahora en esta pandemia? Las redes sociales están repletas de memes todo el tiempo, y de una u otra forma pues se ha buscado este sentido del humor como para ir sobrellevando esta situación de crisis. El humor obviamente que funciona, tiene que tener como su regulador, porque si nos pasamos en eso, entonces caemos en esta parte del sarcasmo o del no me importa, ¿no? O la otra persona lo puede percibir así. Y la última, y para mí, la muy valiosa y muy, muy importante, es la gestión de emociones. Yo, en mi práctica privada,
yo creo que de base es lo primero que trabajo con un niño o con un adolescente. No sé si lo trae, no sé si lo haya trabajado en su casa, pero yo me aseguro y yo lo trabajo. Es importante reconocerlas, es importante saber por qué están allí y por qué salen en diferentes tipos de situaciones, sobre todo porque los temas complicados tocan las fibras más, pero más sensibles de nosotros mismos. Y eso significa que su abordaje o el abordaje de cualquier situación puede generar un malestar o incomodidad emocional en las personas que están involucradas. Debes estar preparado para lidiar con esas emociones que pueden ir desde una profunda tristeza hasta la ira, que son bastante en los extremos, ¿verdad? Y por supuesto también tendrás que estar preparado para gestionar tu propia decepción o frustración. Siempre que te sea posible, intenta que no haya muchos elefantes dando vueltas por tu vida, o que tú no le estés dando vuelta como entre las patas, entre la cola, entre la trompa, porque pues son problemas grandes que rompen relaciones y que alteran muchísimo, muchísimo el equilibrio emocional de cualquiera de nosotros. Para mí fue un placer compartir este pequeño tiempo con ustedes y me encanta mucho esta frase de Fran Duff, de Dublín, Irlanda, fundador de la Legión de María, que dice que los imposibles en su mayor parte no lo son. Hay pocas cosas imposibles para la diligencia y para el ingenio. Es cuestión de actitud. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Susaeta por la invitación y me despido con un fuerte abrazo y mis mejores deseos en esta situación de crisis en la que estamos y en la que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias.